compañía en los próximos minutos, como siempre, el firme compromiso de llevarle a detalle la información de nuestro estado. Así que quédese con nosotros. Como cada noche nos acompaña Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto saludar a mi amiga y compañera en esta mesa de información, Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo, por supuesto. También con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en Teleyucatán, ya sea a través de la señal o también por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleyucatán. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted se comunique directamente con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. El gobernador Mauricio Vila Dosal firmó junto con otros 8 gobernadores el Pacto Oaxaca hacia un sur-sureste del futuro para impulsar el desarrollo de Yucatán y esa zona del país. El documento, que tuvo como testigo de honor al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como principal objetivo detonar las capacidades industriales de la zona e impulsar su desarrollo en acciones conjuntas. A la firma, que se realizó en el Centro de Convenciones de Oaxaca, también se sumaron los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Guerrero y Puebla. Este acuerdo, le comento, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Bien, y como resultado de la misión de negocios que el gobernador Mauricio Vila Dosal realizó en noviembre pasado en Asia, la empresa japonesa Uchiyama Manufacturing Corporation prepara los últimos detalles para el inicio de construcción de su planta de autopartes en Yucatán, tal como lo anunció el gobernador Mauricio Vila. Por supuesto, confirmó el embajador de Japón en México, Yasuyoshi Takeshi, en su reciente visita al estado. Será en noviembre cuando inicie la edificación de esta fábrica con una inversión de $65 millones, es decir, alrededor de 1.326.000 pesos, y con ello se van a generar 1 millón de empleos directos en los próximos 5 años. La factoría estará instalada en un predio de 6 hectáreas denominado Parque Industrial Central Business Park, dentro del corredor industrial de Juruma. Las piezas producidas serán exportadas a Estados Unidos, Sudamérica y Asia por vía marítima desde el puerto de Progreso. Y durante 2 días se pondrá en marcha la Expo Adulto Mayor. Durante la inauguración de este foro, autoridades estatales precisan que uno de sus principales objetivos es brindar todas las herramientas y todos los proyectos que sean necesarios en temas de inserción laboral para este sector social. La inclusión social del adulto mayor es primordial para que tengan un envejecimiento sano y la inserción laboral es parte de esta, aseguró la secretaria general de Gobierno María Fritz Sierra al inaugurar la 10ª edición de la Expo Adulto Mayor. Es necesario que nuestros adultos mayores tengan acceso a oportunidades laborales con una remuneración digna que les permita obtener ingresos y así poder seguir aportando sus conocimientos y su vasta experiencia a nuestra sociedad. Destacó que durante el evento, que se llevará a cabo durante 2 días en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, 10 empresas incluyentes ofertarán 150 vacantes para adultos mayores, con sueldos que oscilan entre los 4,000 y 8,000 pesos. Asimismo, se realizarán conferencias, concursos, actividades artísticas y culturales, así como diversos servicios gratuitos. Atención médica para prevenir y detectar cáncer de mama y cérvico-uterino. Bolsa de trabajo incluyente, cursos de capacitación para el autoempleo, concursos de danzón. Durante la inauguración, don José Sánchez García dijo sentirse orgulloso de ser un adulto mayor pleno, que participa en diversas actividades, como los clubes del adulto mayor, donde cerca de 2,000 personas de la tercera edad se reúnen a realizar diversas actividades. Mi nombre es José Romualdo Sánchez García y soy originario del municipio de Ucú. A mis 70 años me siento muy agradecido con el gobierno del estado y el DIF Yucatán, porque por primera vez en mi municipio Ucú ya tenemos un club del adulto mayor que se llama Flor de Agua, en el cual
mis compañeros y yo llevamos a cabo nuestras actividades como activación física, clases de baile, terapia ocupacional. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. El Instituto Tecnológico de Tizimín se adjudicó la aplicación del nuevo programa Desarrollo Rural para elaborar el diagnóstico del proyecto para bovinos y pastizales con apoyo de productores de la comisaría de Zonot Carretero, donde se invertirán 350,000 pesos que aportarán los gobiernos estatal y federal. El esquema está dirigido a pequeños productores del estado y dispone de 36 millones de pesos para su desarrollo. Por medio del programa se impulsarán la actividad citrícola, agricultura protegida y la apicultura también. Tras la firma del convenio de colaboración con el rector del Instituto, Carlos Durán Pérez, el secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, dijo que la vinculación entre los estudiantes y el personal de la dependencia fortalecerá al campo yucateco. Y a fin de sensibilizar a los policías al servicio de la población mayablante, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impartió la plática Pueblos Originarios y la Prevención de los Delitos a 67 agentes de UMAN a cargo del intérprete Santos Cosme Damián Potcanche. Ahí se abordó el tema de la discriminación histórica sufrida por los grupos vulnerables por medio de prejuicios, estereotipos y estigmas que la sociedad erróneamente practica con las comunidades mayas, personas con discapacidad y adultos mayores, entre otros. Ahí se capacitan a los policías para que sean empáticos en el servicio público que desempeñan, en especial con la población que aún se comunica en lengua materna, para ser un estado bilingüe y también un estado más incluyente. Momento de la primera pausa, acompáñenos al regreso, mucho más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa, y esta noche daremos un pequeño recorrido por el séptimo arte en el estado. Y es que fue en el mes de enero del año 1897 que se proyectó por primera vez una película en Yucatán. Veamos la historia del cine en la entidad. ¿A qué cine fue en su niñez o juventud? Yucatán destaca por ser pionero en muchas cosas y el cine no es la excepción. El séptimo arte llegó al estado en 1897 a través de proyecciones del kinetoscopio. En la primera década del siglo XIX comenzaron a florecer las exhibiciones de las películas, que eran mudas y muy cortas. Las primeras películas se exhibieron aquí, en el Peón Contreras, pero además, orgullosamente, el cine mexicano nació en Yucatán. Y es que Enrique Rosas filmó la visita presidencial del general Porfirio Díaz en 1906 aquí en Mérida, lo que se considera el primer largometraje de todo el país. Los cines que surgieron en la década entre 1910 y 1920 fue el Salón Apolo, que luego se convirtió en el Cine Rivoli y años después en el Rex. También destacó el Cine Frontera,
Todos se ubicaron en el barrio de Santiago. En esta década, la gente casi no asistía al cine, por lo que se hacían rifas para incentivarlos. La década de 1920 destacó por los cines Cinema 59, ubicado en la calle 59 con 60 y 78. Cine Rialto, en el barrio de Santiago. Cine Esmeralda, que se ubicó a un costado de la iglesia de San Cristóbal, y el Salón Montejo, los cuales cobraban 20 centavos de entrada. En la década de 1930, el cine revolucionó porque se anunciaban con bombo y platillo. Además de la apertura del Cine Cantarell, que hoy ocupa su lugar una tienda de electrodomésticos y motos. El Cine Colonial, que posteriormente se convirtió en Cine Premier. Los cines ya se anunciaban con su nueva fórmula. Venga y oiga. Ya no era cine mudo en los 30. Que hoy parece un tanto ingenuo, ya a risa, pero así era. Venga y oiga. En 1940 comenzó la época de oro del cine mexicano, y con ello el apogeo de los actores y actrices mexicanas, y sus películas se exhibieron en 2 cines nuevos. El Novedades, donde hoy se ubica el Pasaje Picheta, y el Cine Alcázar, ubicado en la calle 57 entre 50 y 52. Estamos hablando de Dolores del Río, Emilio el Indio Fernández, Pedro Armendáriz, tardíamente Pedro Infante, María Félix, y toda esa magnífica gente que trabajaba en la carpa, que eran actores de verdad. En 1950 el boleto ya costaba $2.50 y se proyectaban 2 películas en promedio y 3 por las tardes. En 1960 no se caracterizó por buenas razones, y es que en esa década el cine mexicano ya no era tan destacado. En 1970 comenzó el cine de ficheras y operaba el Cine Pedro Infante, que fracasó y donde hoy se encuentra un supermercado, el Cine Maya en la Colonia Alemán, así como el Cine Fantasio, que hoy es un teatro con el mismo nombre, y el Cine Colón. Fue un éxito tremendo, ustedes no se acuerdan, pero había que comprar las entradas antes y había que dar la vuelta hasta sobre Colón, ¿ya me entendiste? Si actualmente nos quejamos por pagar la entrada de nuestros enamorados, antes era más complejo, debido a que el caballero que cortejaba a una mujer le pagaba la entrada a ella, al chaperón y hasta la familia completa. La caída de los cines tradicionales en Mérida fue consecuencia del auge de las plazas comerciales en la década de 1990. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y vamos a conocer qué sucede en la Casa de las Artesanías en la entrevista que nos presenta esta noche Libden Ojeda. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Mire, esta tarde nos acompaña aquí en vivo en el estudio Dafne López Osorio, y ella es directora de la Casa de las Artesanías. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Libden, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Un saludo a todos los televidentes. Tenemos grandes convocatorias y eventos próximamente. Vamos a iniciar hablando del primer Fashion Show de la Casa de las Artesanías. ¿Cómo se encuentran ante la llegada de este primer evento? Estamos muy contentos, muy emocionados de realizar el primer Fashion Show, que va a ser en Casa Minaret el 23 de agosto a las 9 de la noche. Es un evento totalmente gratuito, es un evento derivado del concurso de guayabera yucateca y vestido estilizado que premiamos en julio, y que vamos a culminar pues con este Fashion Show para poder dar a conocer el trabajo que realizan nuestros artesanos y artesanas de Yucatán. Muchísimo talento, mucho estilo, tendencia, elegancia, no se lo pueden perder. Tenemos pases dobles que vamos a estar regalando aquí en el programa. Te los dejo. Muchísimas gracias. Para que todos los televidentes puedan asistir, los que gusten, y en dado caso que quieran más, pueden acudir a la Casa de las Artesanías, a las oficinas que están ubicados en la calle 37 por 62A y 64 del centro de la ciudad de Mérida. Porque cabe recalcar que este es un evento completamente gratuito. Completamente gratuito. Hicimos alianzas con cámaras, con iniciativa privada. La Canaco Servitur Delegación Ticul nos está apoyando. Por supuesto que el espacio nos los brinda el Minaret, que sin ese apoyo no hubiésemos podido realizar este evento, ¿no? Y también pues esta década, el diseñador Guillermo Alayón, que está colaborando con nosotros para que se pueda dar este primer Fashion Show, y queremos ir a presumir todas estas piezas que tienen nuestros artesanos y artesanas de Yucatán, que con mucho esfuerzo, dedicación y amor realizan
pues para todos los que gusten asistir y que se lleven un pedacito de estos artesanos a sus hogares. Que también es parte como de presumir, de dar a conocer, es un escaparate perfecto para que todos nos enteremos del gran trabajo y labor que están realizando nuestros artesanos. Claro que sí, son 90 prendas que se van a modelar, que van a estar ahí para el deleite de todos los que van a asistir al evento. Ojalá que nos puedan acompañar, están todos y todas invitadas. Elegancia, tradición y tendencia es lo que nos espera en este primer Fashion Show de la Casa de las Artesanías, pero no solo tenemos ahorita invitaciones para eventos de moda, también se va a realizar la primer Expo Artesanal Ticul 2019. Así es, del 16 al 18 de agosto tenemos la primera Expo Artesanal en Ticul, Yucatán. Nos coordinamos con el Ayuntamiento de Ticul y están apoyando en este evento. Van a haber aproximadamente 30 artesanos y artesanas que van a estar exponiendo sus creaciones, van a haber diferentes ramas. Queremos que sean artesanos de la zona, Santa Elena, Ticul, por ahí van a estar, por el sur del estado, ¿no? Van a estar exponiendo pues sus prendas y sus artesanías, y va a ser en el marco de la carrera que se lleva a cabo cada año. Vamos a aprovechar la afluencia de visitantes para que puedan pues llevarse una creación y una belleza hasta sus casas. La invitación también queda abierta para todos los que nos están viendo en ese momento, que se animen a ir a visitar Ticul y que se lleven también un par de zapatos o más. Así es, va a ser en la plaza principal, en el parque principal van a estar exponiendo pues estas bellezas de Yucatán. Les invitamos a participar, a los artesanos y artesanas se pueden poner en contacto con la directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Ticul para quienes quieran participar, y por supuesto invitamos a todo el público a que vaya a visitar Ticul y que vaya a deleitarse con estas hermosas piezas artesanales. Perfecto. ¿Algo más que desee agregar, platicarnos esta tarde? Pues invitarlos a todos, no se pierdan el Fashion Show, el primer Fashion Show, y no se pierdan la Expo Artesanal Ticul. No se van a arrepentir, visítenos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y vamos a estar muy pendientes del primer Fashion Show y por supuesto también en Ticul. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entre en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Está chido que juegues base, que patines y te diviertas. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ya de vuelta con más información y le platico que el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, celebra un aniversario más de su ordenación sacerdotal. Con una misa celebró su 39º y 18º aniversario de ordenación sacerdotal y episcopal el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. En la Eucaristía informó que ante los grandes compromisos que demanda la arquidiócesis, solicitó al Papa Francisco un segundo obispo auxiliar. He pedido al Papa un segundo obispo auxiliar
y esperemos en Dios que nos lo pueda conceder, ¿verdad? Hay que estar en oración y que sea lo que Dios quiera. Hay una crisis de vocación y aunque en el seminario se recibió a numerosos jóvenes, insistirá en la apertura de la escuela de diaconado para llevar la palabra de Dios a comunidades del Estado en apoyo a los sacerdotes. No es la primera vez, pero hay escasez de vocaciones. Hay una esperanza, un buen ingreso de seminaristas al menor y al mayor. Hay la esperanza que nunca debe morir, ¿verdad? Porque la historia del seminario es como un péndulo que va de un lado a otro y ya vendrán tiempos mejores. Yo he animado para que se pueda abrir muy pronto la escuela del diaconado, tanto en el sur, decanato 9, como en el oriente, decanato 10, para que los sacerdotes tengan el auxilio de diáconos permanentes, que no pueden ir los de aquí hasta aquellas comunidades tan retiradas. En la misa también se celebró el segundo aniversario de ordenación episcopal del obispo auxiliar Pedro Mena Díaz, quien recibió el saludo de la Grey Católica reunida en la parroquia de San Francisco de Asís de la colonia Delio Moreno. Con imágenes de Luis Medina e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y uno de los proyectos de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Yucatán es recibir alumnos de diversos puntos del país, pero también internacionales. Un gran número de estudiantes acuden ahí a la máxima casa de estudios a continuar con su desarrollo académico. En el Auditorio Manuel Cepeda Peraza se dio la bienvenida a los 266 estudiantes que realizarán estancias de movilidad en licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy, cada uno de ustedes son estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y en ese sentido, les invitamos a que lo aprovechen, a que lo disfruten, a que se den la oportunidad de formarse no solamente en la parte académica, crecer en la parte cultural. Los 156 estudiantes mexicanos provienen de diversas universidades del país y 110 alumnos de centros educativos de Estados Unidos, Francia, Brasil y China, entre otros, a quienes se proporcionó información de los programas académicos, servicios, trámites, aspectos migratorios, datos de entretenimiento y cultura de la región. Vayan a los sitios arqueológicos, conozcan las comunidades, interactúen con el pueblo maya, que es una cultura viva. También pidió a los estudiantes de movilidad que compartan su cultura y tradiciones con los alumnos yucatecos. Con imágenes de Efraín Rodríguez para Teleyucatán te informa, Mayra Vences. El contexto social, cultural y natural de Yucatán son factores que estudiantes nacionales y extranjeros toman en cuenta para realizar un intercambio académico con la Universidad Autónoma de Yucatán. Tenía muchos amigos que ya habían venido a la UADY en Mérida y me habían dicho lo excelente que era su estancia, las clases como les gustó, la ciudad y la cultura yucateca, pues no tenía más remedio que venir. Levando en cuenta todos los ámbitos sociales, culturales, la universidad, los estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán era las mejores oportunidades que tenía de hacer un intercambio. Elegí Yucatán porque es un estado maravilloso. Me encanta cómo toda la gente es muy amable, es muy seguro. Elegí la universidad porque me pareció mejor el plan de estudios con el mío para revalidarlo. Y este jueves se instalará el Comité Ejecutivo del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento y Acoso Sexual de la Universidad Autónoma de Yucatán. Va a haber una toma de protesta y a partir de ese momento ya se pone en operación el protocolo y conjuntamente con ello toda una campaña para comunicarle a toda nuestra comunidad universitaria, nuestros estudiantes y por supuesto
los académicos, maestras, maestros administrativos, manuales y directivos. Importante, este protocolo estará disponible en la página web de la Universidad Autónoma de Yucatán y tendrá un apartado para presentar denuncias de acoso sexual. Nos damos una pausa, enseguida regresamos. En el CONALEP nos interesa tu futuro y las carreras técnicas son lo de hoy. Formamos profesionales técnico-bachiller altamente capacitados para cubrir las necesidades del sector productivo. Contamos con 308 planteles y ofrecemos 58 carreras, atendiendo a más de 300,000 alumnos de todo el país. Estamos comprometidos con la formación de técnicos y líderes de excelencia. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. En el CONALEP nos interesa tu futuro y las carreras técnicas son lo de hoy. Formamos profesionales técnico-bachiller altamente capacitados para cubrir las necesidades del sector productivo. Contamos con 308 planteles y ofrecemos 58 carreras, atendiendo a más de 300,000 alumnos de todo el país. Estamos comprometidos con la formación de técnicos y líderes de excelencia. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota buena! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Ya de regreso con más información, y ayer le platicábamos sobre el desespero de los pescadores por falta de apoyo del gobierno federal. Hoy es la Canimpes quien pide un alto a la pesca furtiva. La Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícolas, por medio de su presidente Enrique Sánchez y Sánchez, pidió al gobierno federal mayor vigilancia para evitar la pesca furtiva porque genera crisis en el sector. La pesca contribuye en 1/3 de la economía del estado y los puertos representan más del 60%. Por falta de interés del gobierno federal estamos a punto del caos, señaló el empresario pesquero. En estos momentos nos encontramos en crisis alarmante en las pesquerías más importantes que son escama y pulpo, afectando toda la cadena productiva y por ende a todo el sector económico que depende de la pesca. Les comento que el sector pesquero contribuye a 1/3 de la economía del estado de Yucatán. Al no haber un control suficiente, vigilancia y pesca furtiva, estamos a punto de caer en el caos. Por falta de inspectores en la zona y operativos, hay pesca furtiva. Queremos hacer hincapié que todas estas declaraciones y manifestaciones no son de carácter político, son de carácter social. Es un grito de auxilio a las autoridades, ya que en las administraciones anteriores este sector tan importante fue dejado en el olvido. Ellos habilitan o no tratan de alguna manera de poner una solución pronta a esta situación, pues el furtivismo, como bien saben, nos está ganando. Y eso es lo que tenemos que actuar ahorita. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. ¿Y sabe usted que la piel blanca es hasta 3 veces más vulnerable a sufrir quemaduras? En un 77% de la radiación solar se tiene mayor impacto durante los meses de marzo a octubre, así que hay que tomar las consideraciones y precauciones necesarias al respecto. Durante las vacaciones, los sitios más concurridos son la playa, cenotes y albercas.
pues los paseantes buscan sitios de diversión al aire libre y lograr un bronceado que despierte la envidia de todos. Pero antes de tenderse bajo los intensos rayos del sol, debe tomar en consideración los siguientes aspectos. Hay una gran diferencia entre el bronceado de las personas de piel blanca y las de piel morena. Para lograr ese bronceado perfecto, evitando pasarse de tueste y no correr el riesgo de contraer quemaduras o enfermedades cutáneas, que hasta podría derivar en situaciones de riesgo para la salud por la excesiva radiación UV, aquí algunas indicaciones. De acuerdo con especialistas en la piel, quienes tienen piel blanca deben tomar mayores precauciones, ya que pueden llegar a presentar quemaduras solares a los 20 minutos de exposición, mientras que el tiempo de exposición para personas con piel morena puede sobrepasar los 60 minutos en primavera o verano. El 77% de la radiación solar se recibe de marzo a octubre, lo que quiere decir que particularmente en ese periodo la piel está más expuesta al sol y por lo tanto la probabilidad de sufrir una quemadura solar es alta. Cuando se presenta una quemadura solar, esta debe ser tratada como una herida para impedir la extensión de la lesión, aliviar el dolor, prevenir las infecciones y la deshidratación. En casos así, es recomendable utilizar en la zona afectada pomadas con dexpantenol para aliviar el ardor y la comezón, reconstruir la piel irritada, agrietada o con quemaduras leves. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. La lactancia no solo trae beneficios para el bebé, también para la mamá, y es que fíjese, las mujeres que no amamantaron fueron diagnosticadas con hígado graso y además presentaban índice de masa corporal más alto y mayor circunferencia de la cintura. Esto lo dio a conocer un reciente estudio. La Organización Mundial de la Salud recomienda la alimentación de leche materna de modo exclusivo durante los 6 primeros meses de vida. En Latinoamérica, esta práctica es deficiente, pues según la OMS, disminuyó entre 2006 y 2012, cayendo de un 22.3% a un 14.5%. En México, según cifras de la Encuesta Nacional de Salud 2012, la lactancia materna descendió del 22.3% en 2006 al 14.4%, 6 años después, lo que sitúa al país en último lugar de la región en esta materia junto con República Dominicana. Y aunque en Yucatán, durante los últimos años esta práctica ha aumentado, sobre todo en el interior del estado, afirman que aún hay mucho por hacer. La lactancia trae grandes beneficios para la madre y el bebé. Así lo informó un estudio realizado por científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos. Comenzando con el hecho de que las mujeres que amamantan a su hijo durante 6 meses o más tienen un riesgo menor de desarrollar la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Además, reduce el riesgo de depresión posparto, de padecer anemia, ayuda a bajar de peso, previene el cáncer de mama, de ovario y el riesgo de osteoporosis después de la menopausia. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Y ante la pérdida de la construcción de la Casa Maya, las costumbres del solar y la deforestación de sus materiales de construcción, la comunidad de Yaxuná, municipio de Yaxcabá, y profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán desarrollan un modelo de vivienda para producción social en una comunidad maya. El objetivo es que a través del diálogo entre los pobladores y la comunidad académica se encuentren soluciones a las necesidades de hábitat que permitan a los pobladores del lugar construir sus hogares con modelos adecuados a sus necesidades de confort y seguridad, al tiempo que protegen el medio ambiente. De esto explicó Adrián Contreras Manzanilla, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura y responsable de este proyecto. Con aproximadamente 640 habitantes en esta comisaría ubicada a 25 kilómetros al sureste de Chichén Itzá, resguarda importante yacimiento arqueológico de la cultura maya. Momento de una pausa, acompáñenos al regreso, más información. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yuchilaca. Aquí estamos listos, como siempre, a media semana. Como debe ser. Ya estamos sintiendo un poquito más cerca el fin de semana. Estamos del otro lado del mar. Así es. Tele Yucatán te informa y ambalo can yujelta beslati le akabil. Gela miércoles beslay can la junuk inilop uinalil agosto tile jabil. 2019 yambalo kan yujeltal tilek imbehla ojalá chil Yucatán Mauricio Vila Dosal takpa chil muchtamba litel jejelas ojalá chilop tiu nohlumil México tush takpa tun tu kahil Oaxaca tu kuchil muchtamba el centro de convenciones tush takpa tunchen ojalá chilop lumilo Oaxaca Chiapas Tabasco Quintana Roo Campeche Veracruz Guerrero itel Puebla utialu iptu pelo moktanil mulmeya utialu kashantalu pexil tal jejelas nuk besahilo kautaso najalil meyahil weititu nohol lakenil letien nohlumil gela tak pasang halal chilumil México Andrés Manuel López Obrador chalila utsipta le moktanil mulmeya ichile gelas halal chiloba tu tsipto chalu kahbal u chachitiko bashante juno tak tutsoku kinil diciembre tu javi 2024 kinil ojetsan te juna chalu mulmeya hotum letio te bajelo. Y este sentido que invejla tu cuchil muchtama Centro de Convenciones siglo XXI Huitukajil Hoy Usnok Abelujala Yucatán Secretaria General de Gobierno María Fritz Sierra Takpa Ujek Apnushan Uyesa Giltun Nuk Besagil Meyajyol Almajo Chihantak Expo Adulto Mayor Kialiklti Ichitunshan Kabel que incumbet Bile Meyajelo Gela Bash con Uchil Gelas Balo Yan Yilitelu Kalanda Almajo Chihantak Utak Besalo Ichil Gelas vayan un litel kustalil takwaka pachak umelemas kupastal umeyahe kana entonces utsatanda ti yo le gelo 10 super la empresa con unos binglete kabel kino behlay del samale telo chelu tsau tung kaholbi tak 150 tulul mako nuguchwinko mako chihanda kupastal tsabal meyahtie y chil 4000 tak 8000 pesos con nahal tobin matio la tak matio la hachai be kin kan botak yo le bahelo bas kasantale utsatanda bas kabetio en yuchu sikbalilo ya yuchu tunshan ula balo con betviteles el casa mago chihanta ktun educahil notile policía municipal 67 tulul tio tak paho tunshan ichilupel notsik balil enuk besahil yambal yilietel uchben masawal kahilo etushan ukalanda mayuchu lobilo sap tunshan tume Santos Cosme Damián Pot Canche letietiuta tu kuchil Centro Estatal de Prevención del Delito bash karanta unatik le policía shana bash meyahilo bian yola letie mau lobiltan mak mau betko kastillet makilo shan leke ichile meya kubetiko letie gelo y hebistushan u shulsa tukulil kakastukulil yan yola legelas makilo yola legelas much kabil mako lekan ilak yola mu celta lo mu chapektalo ichile meya hilo kubeta tumen le kuchilil gela usak bashkin igual tesh yamba ilaitel u masholintik le much kabil Umolay, la Iglesia Católica, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo Yucatán, Tuquín, Besatushan, 39 Javo, Ucamuba, Yunquinil, Yete Kutzoko Shane, Huaxaclajún, 18 Javo, Tushan Uchautun, o arzobispo y Beilo, y Chilupayalchita, le misal, Yetu, el Biletucata, Shamika Tushak, Teula, un tul obispo que al obispo auxiliar,
jatun shan ulak me yahilo kumbet biway tulumi Yucatán tak pasan le utule obispo hela obispo auxiliar le yambehla we Yucatán Pedro Mena Díaz que imbesa shan kapel hab ukamu vale ti utel holin tiksan le me yahilo we te tulumi Yucatán y te lu much kabil le iglesia católica beitun shantelo titun tak pole tiobe tu nahilku parroquia de San Francisco de Asís we tu kahil hoy tu much castali colonia Delio Moreno beitun uchik tiliki mehlao peshan liche bashin sikopotes tiliki mehla samar we liba sheucha sikopotik des ulak baso kanan uyuheltal Lenny, por hoy es todo, nos vamos. Pero nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Conste que te esperamos. Seguimos con la información y a todos los viajeros pongan mucha atención y es que llega una nueva herramienta en donde se podrá consultar todos los museos que se encuentran en el país y por supuesto los de Yucatán también estarán. Autoridades de la Secretaría de Cultura y las Artes presentaron la primera guía de museos de México, una herramienta para promover los acervos culturales y artísticos. Después de 3 años, burocracias, permisos y una serie de cosas que hay que hacer y lidiar para obtener la información de cada museo, llevamos ahorita 250 museos aproximadamente cargados. De aquí del estado de Yucatán tenemos 9. Erika Millet, titular de Sede Culta, invitó a directores de museos a involucrarse en el proyecto. Nosotros estamos haciendo el enlace entre los museos de Yucatán y la guía en sí. Es una herramienta muy valiosa que puede servir para posicionar a los museos de Yucatán en el mapa de los museos de México para ayudar como herramienta de difusión y promoción. 101museos.com ya se encuentra disponible para que viajeros de todo el mundo consulten información e imágenes de los acervos. También se pretende publicar una guía impresa con los 101 museos más representativos de México. Con imágenes de Efraín Rodríguez para Teleyucatán te informa Mayra Vences. Y con estos temas, con esta información, decimos gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. La cita mañana puntual, como siempre, a las 8 de la noche, con más detalles de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto, que tengas una excelente noche. Carlos, bonita noche, nos vemos mañana y por supuesto a todos ustedes los dejamos con la información deportiva. ¿Con quién? Los expertos, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. Que descanse. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Estaremos hablando el día de hoy acerca del partido, vaya encuentro,
llegar pues prácticamente a 3 entradas. Se definió en la parte baja, pues con la pizarra empatada a 0 carreras en el primero de la serie anoche en el Cuculcán, entre el equipo de los Pericos de Puebla y los Leones de Yucatán. Humberto Sosa fue el que definió con un cuadrangular, encontrando un hombre en las colchonetas. 2-0 Yucatán triunfó. Bueno, pues le vamos a tener el resumen de este sensacional partido. Pero también estaremos hablando de los Juegos Panamericanos Universitarios, y es que Yucatán ha alzado la mano para buscar la sede. Este evento tendría lugar en el mes de septiembre del próximo año, del 2020. Son 5 ciudades que, bueno, pues han alzado la mano y que buscan realizar este evento deportivo. Le tendremos todos los detalles. Se presentó esta mañana lo que va a ser la 3ª edición de la carrera Todo México Salvando Vidas, que organiza la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán. Se va a correr el próximo 8 de septiembre en 26 ciudades en simultáneo de la República Mexicana. Carrera de 10 y 5 kilómetros y caminata de 3 kilómetros. También se dio a conocer todos los detalles de lo que va a ser la edición número 50 de los Juegos Deportivos Universitarios que organiza la UADY. Este evento va a arrancar el 5 de septiembre. Se espera la participación de 3.500 deportistas participando y compitiendo en 19 disciplinas. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre, el gusto de saludar al buen Antonio Lizama. Tony, buenas noches. Gracias, Mario, así es, muy buenas noches, ya listos con la información. Oye, por cierto, pues acabamos de checar que hay buenas noticias para la natación de México y principalmente la de Yucatán, y es que pues Luis Urioste Denis, este destacado tritón yucateco, obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación categoría Máster que se realizó allá en Corea del Sur. Él participó o ganó la medalla en los 100 metros categoría pecho. Y bueno, en la categoría de 40-44 años, modalidad pecho 100 metros, pues Luis Urioste se cuelga la medalla de bronce allá en Corea del Sur. Siguen pues destacando los atletas yucatecos que tienen que ver con el agua. Vamos, el caso de Rommel Pacheco en clavados, Regina Alférez en lo que es natación artística en los Juegos Panamericanos, y ahora viene Luis Urioste. Entre uno de ellos 3 va a estar los ganadores de los que viene el premio al mérito y el premio estatal del deporte 2019. Así que va a estar cerrada la pelea y fuerte, y con resultados propios. Bueno, pues vámonos a lo que es nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales, Twitter en @Deportes Teleyuc y Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted se comunique con nosotros. Vámonos, señoras y señores, al reporte del béisbol. Ayer en el primero de la serie en el Parque Cuculcán, los Leones se enfrentaban a los Pericos de Puebla. Segundo contra sexto en la zona sur de la Liga Mexicana. 3 entradas, vaya partido en la conclusión del fatídico, haciendo honor al día de inicio, martes 13, 3 entradas. Yucatán con cuadrangular de Humberto Sosa, encontrando a un hombre en las colchonetas, definió el partido y los Leones vencieron al equipo de los emplumados 2-0. Aquí está el resumen. Humberto Sosa detonó cuadrangular con un compañero a bordo en la parte baja de la entrada número 13 para conducir al éxito a los Leones de Yucatán 2-0 contra los Pericos de Puebla, en uno de los juegos más largos en entradas extras de esta campaña, realizado en el Parque Cuculcán. El receptor, quien entró de emergente en la 11ª tanda, encontró en los senderos a JJ Aguilar y con 2 outs detonó panorámico bambinazo que le dio el triunfo a Yucatán, que lo mantiene en la segunda posición de la zona sur, a juego y medio de los líderes Tigres de Quintana Roo. Los abridores cumplieron con estupenda labor. Por un lado, Scott Harkin trabajó 8 entradas con 3 hits y 6 ponches, mientras que el melenudo César Valdés hizo lo propio al no permitir carreras en 7 rollos completos. Los relevistas tuvieron buena labor. Enrique Burgos, Josh Luke, Manny Parra y el ganador Andrés Ávila por las Fieras, quienes se combinaron para completar la joya de 13 argollas. La derrota se la cargó José Manuel López. Las Fieras estuvieron a punto de igualar el récord de 14 innings con la pizarra empatada a 0 carreras, conseguido ante los Piratas de Campeche en 1982 y contra los Delfines del Carmen en 2015. El segundo juego de la serie en el Parque Cuculcán
Este miércoles lanzarán Brandon Compton por los Pericos contra el melenudo Joaner Negrín. Bueno, y en el deporte universitario, Yucatán de nuevo alza la mano para tratar de realizar o albergar los Juegos Panamericanos Universitarios. Yucatán sería la primera opción de 5 estados posibles que albergarían los Juegos Panamericanos Universitarios en septiembre del 2020, informó este mediodía en conferencia de prensa Manuel Merodio Reza, secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil, el CONDE. Ahorita estamos en la visita técnica, ando con mi personal del CONDE técnico para ver las instalaciones de Yucatán para un Panamericano Universitario. Ya es un evento más grande, ¿no? Un evento que le puede dar prestigio tanto a la Universidad Autónoma de Yucatán, que ya lo tiene por la Universidad Nacional, tanto a la ciudad de Mérida, tanto a gobierno del Estado, gobierno municipal. Están por integrarse o para confirmarse ya 17 países. La sede ya la tiene México como país, ya la tenemos como país de Panamericanos. Hay otras 5 ciudades apostando que vamos a revisarlas antes del 30 de agosto, las revisamos para dar el aval y ver quién podría albergar ese Panamericano. Ramón Merodio dio a conocer que debido a la buena organización de la UADY en la pasada Universidad Nacional, Yucatán también podría realizar la primera edición de los Juegos Universitarios de Playa. Ahorita vamos a ver, vamos a ir a Progreso a ver cómo está el espacio donde se pueden hacer los primeros Juegos Universitarios de Playa del CONDE, que son clasificatorios para los Juegos Mundiales de Playa que son en Brasil. Entonces estamos haciendo el recorrido para ver dónde lo podemos hacer. Por último, Ramón Merodio aseguró que en los Juegos Panamericanos Universitarios se competirá en 14 disciplinas y se espera la asistencia de poco más de 2.600 atletas. En la edición pasada de estos Juegos, realizada en Brasil, México quedó en el segundo lugar del medallero con un total de 65 metales de oro. El 8 de septiembre tendrá lugar la tercera edición de la carrera Todo México Salvando Vidas que organiza la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán. Este evento va a tener las categorías en cuanto a la carrera 10 y 5 kilómetros y en la caminata 3 kilómetros. Aquí está la historia completa. El próximo domingo, 8 de septiembre, se realizará la tercera edición de la carrera y caminata Todo México Salvando Vidas, organizada en forma simultánea en 26 estados de la República por la Cruz Roja Mexicana, según informó esta mañana en conferencia de prensa María del Rosario Alam, coordinadora del evento. Es tratar de que esa carrera sea mejor o igual que la de los otros estados, de los 26 estados, que va a ser simultánea. ¿Qué queremos? Que todo lo recaudado que podamos hacer sea para donación y las necesidades que se requieran en la Cruz Roja. La carrera tendrá 2 recorridos, 5 y 10 kilómetros, en tanto que la caminata será en categoría única de 3 kilómetros. El costo de la inscripción es de 250 pesos y se puede realizar tanto en la Delegación Estatal de la Cruz Roja en la avenida Quetzalcóatl como en las oficinas de la calle 68 del centro de la ciudad. La carrera va a ser el 8 de septiembre, 3 kilómetros, 5 y 10 kilómetros. 3 kilómetros caminata, 5 y 10 carrera. El año pasado lo que se recaudó se aplicó en las necesidades de las más urgentes que tuvimos, que fue pues los insumos, lo que es sueldos, que la verdad la Cruz Roja tiene muchísimos gastos que no se pueden ustedes imaginar. Los 3 primeros lugares absolutos en cada rama y en cada uno de los 2 recorridos recibirán como premios trofeos. Al ser una carrera con causa, todo lo recaudado por concepto de inscripciones se destinará para la Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán. Bien, pues 3.500 participantes entre deportistas y trabajadores en 19 disciplinas van a participar a partir de septiembre en la edición número 50 de los Juegos Deportivos Universitarios que organiza la UADY.
con la participación de 3.500 deportistas, entre estudiantes y trabajadores. A partir del 5 de septiembre y durante 3 meses, se realizará la edición 50 de los Juegos Deportivos Universitarios, informó este miércoles en conferencia de prensa Javier Herrera Usín, director de deportes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Vamos a tener una participación de 19 disciplinas deportivas. Estamos apostando que puedan participar 3.000 estudiantes universitarios entre bachillerato y nivel licenciatura y alrededor de 500 trabajadores de la universidad. Algo adicional que vamos a tener este año es que vamos a tener los Juegos de Estrellas en todas las disciplinas deportivas de conjunto, y en las deportivas individuales estamos haciendo algunas innovaciones de tal manera que puedan tener pues algo diferente en esta edición 50. Herrera Usín adelantó que serán 19 las disciplinas deportivas en las que se competirá en esta justa universitaria. Y a diferencia de otros años, en esta edición 50, los deportes de conjunto tendrán su juego de estrellas. La inauguración va a ser el 5 de septiembre, dura 3 meses hasta el 8 de diciembre, vamos a estar participando. Están escalonadas las disciplinas deportivas, hay estudiantes que son demasiado activos y participan hasta en 2, 3 disciplinas deportivas, eso es algo muy positivo, entonces vamos viendo que no se empalmen mucho los eventos, entonces es una temporalidad de 3 meses y medio que van a estar compitiendo. Esta fiesta deportiva tiene como objetivo encauzar a los jóvenes a la práctica del deporte, así como captar a los nuevos talentos, además de que formará parte del proceso de intramuros de cara a la Universidad Nacional del próximo año. Antes de irnos, le recuerdo los espacios deportivos de Teleyucatán, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos en Deportes Teleyucatán te informa. Los miércoles, ya lo tuvimos hace un rato, a las 7:30, el programa En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión, y los sábados a las 16:04 de la tarde, el programa Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. Ya nos vamos, señor Izama. Un día le queda, señor. Un día, mañana, último día de es el vacaciones. último, y ya salimos de vacaciones. Señor Manuel Alcalá, lo voy a invitar un día para que diga conmigo: saca la garra, saca el león que llevas dentro. Va a extrañar todo el equipo. Va a extrañar tu frase. Nos va a extrañar. A nombre de todo el equipo, señor Lizama, David Chan en la producción. Nos vemos mañana. ¡Vámonos! Gracias. Buenas noches. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Tukahilho Yucatán, Utialtak Tulakal Yokolkap. Teleyucatán. Pásale, marchante, pásale. Aquí tenemos de todo. Hay salbutes, panuchos, caldos. ¿Qué le vamos a dar? Hay de todo. Hay de todo y muy sabroso. ¿Me puedes calentar el cocito? Que te lo caliente tu mamá. Mare, ya va a empezar el programa.